convencimiento de que Dios constantemente va a ponernos a nosotros en medio de pruebas de fe. Y para nosotros lograr entender esto, tenemos que entender que hay ciertas cosas, hay muchísimas cosas que nosotros vamos a empezar a vivir, que van a ser las mismas cosas que Jesús vivió, por cuanto nosotros somos el cuerpo no físico, sino la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Si yo leo Juan capítulo 20, verso 21, la Biblia dice así, la Biblia dice, como mi Padre me envió, así los envío yo. Entonces, mire qué impresionante es la declaración de Jesús. Y es que nada va a depender del esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. Yo creo que, yo no sé cuántos de los que estamos esta noche acá hemos estado pasando momentos de prueba o momentos difíciles. No sé cuántos han estado pasando situaciones de angustia, pero una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que lograr entender y que tenemos que lograr saber, amados hermanos, es que hay riesgos que nosotros vamos a empezar a vivir y contra los que vamos a empezar a batallar, porque hay demasiadas cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer con el fin de que nuestras vidas y de que nuestros corazones sean plenamente transformados delante de Dios. Dios siempre te va a exigir a ti. Qué tremendo, Jorgito. Pero Dios siempre te va a exigir a ti que prepares tu corazón. Dios siempre va a exigir que nosotros preparemos nuestro corazón para los momentos en los cuales nosotros tengamos que ingresar a los momentos de prueba. Y esto, mis amados hermanos, tiene que ver con que nosotros tenemos que entender que nuestra vida debe depender de nuestra comunión íntima con Dios. Si tú no tienes una comunión íntima con Dios, entonces tu vida va a estar en alguna medida tu vida va a estar en alguna medida bajo opresión de situaciones en las que definitivamente tu corazón va a ser herido porque no vas a lograr entender cuáles son los propósitos de Dios para lo que tú estás viviendo. Si yo empiezo a entender lo que la Biblia dice y si yo empiezo a ver lo que yo no hago, porque hay cosas que yo no hago y a veces yo espero resultados de parte de Dios, aun cuando hay cosas que yo no hago. Nuestra vida debiese estar constantemente hambrienta de toda la plenitud de Dios. Nuestra vida debiese estar hambrienta de que Dios se manifieste a nuestras vidas de manera sobrenatural. Yo creo que si alguien tiene ya todas las respuestas a lo que está viviendo, quizás es alguien que va a ser candidato para ser arrebatado prontamente. Pero yo creo que en la medida que nosotros estamos aquí en la tierra, hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos aprender. Y cuando nosotros, bueno, en mi caso, en el caso mío, cuando yo empiezo a ver en la palabra de Dios que hay cosas que yo he dejado de hacer, porque yo no puedo creer que yo tengo una respuesta para todo, mucho menos cuando es algo en mi humanidad y en mi carnalidad. Yo no puedo pretender que mi vida esté solamente supeditada a lo que yo creo. Yo tengo que irme a la palabra de Dios y ver con qué tanta intensidad yo estoy buscando a Dios. Y es que tenemos que empezar a entender, porque si yo empiezo a ver cómo empezó Jesús su ministerio, Jesús lo empezó con una prueba. Cuando Dios nos mete a nosotros en pruebas, es porque lo que Dios anhela es que nuestra fe sea aprobada y que salga aprobada.
Ahora, yo quiero decirle a usted algo, mi amado hermano. Si yo empiezo a ver en la palabra de Dios que yo debo estar hambriento por Dios, si yo empiezo a ver en la palabra de Dios que yo debo buscar a Dios con denuedo, que yo necesito buscar a Dios con denuedo. Yo necesito de Dios. Yo debo entender que yo sin Dios no puedo hacer nada. Yo tengo que empezar a pensar que si Jesús mismo inició su ministerio en una vida, en un tiempo de ayuno y de oración, ¿quién soy yo para no dedicar el tiempo al ayuno y la oración? Yo difiero mucho de algunos ministros que dicen que no hay que llevar una vida de ayuno, porque yo considero que el ayuno me prepara y me acerca a mí para que yo pueda entrar en la dimensión de Dios, para que yo pueda estar seguro de lo que Dios está haciendo. Ahora, si yo logro entender que Dios necesita, que yo debo acercarme a Dios, si Jesús, oiga esto, si Jesús siendo Dios apartó su vida para el ayuno, ¿quién soy yo? Y que Jesús andaba ardiendo en el fuego del Espíritu. ¿Quién soy yo para que con la llamita que yo tengo sea vacilante en cuanto al tiempo de ayuno y de oración hacia Dios? Cuando yo veo esto y yo me voy a la Biblia, quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 3, verso 16. Recuérdese, como el Padre me envió, así los envío yo. Cuando yo leo en la Biblia, Mateo capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios así: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma, posarse sobre él. Cuando yo empiezo a ver esto, entonces yo tengo que empezar a entender que aquí lo que hubo fue una manifestación de Dios en la vida de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo siempre había estado con Jesús. Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre virgen de María. Y verdaderamente el Hijo de Dios y el Espíritu desde la eternidad habían sido uno. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice que el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir la palabra de Dios cuando en Mateo 3:16 dice que los cielos se abrieron y Jesús vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma venir sobre él? Si yo logro ver esto, yo tengo que entender que lo que quiere decir aquí es que tanto amó Dios a su Hijo, que pública y poderosamente preparó a Jesús para lo que venía más adelante. Es decir, le estaba asegurando su apoyo, su guianza y su ayuda incondicionales. Cuando el Espíritu vino sobre Jesús, cuando usted lee Mateo 3, verso 17, la Biblia dice que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en otras palabras, esta manifestación especial del Espíritu fue una demostración del infinito amor del Padre por su Hijo. Pero además de ello, estaba hablando acerca del respaldo del Padre a la persona de Jesús y al ministerio de Jesús. Y usted va a decir: hermano, ¿y esto qué tiene que ver con la prueba? Espéreme, porque lo que yo le estoy poniendo el contexto acá es que la búsqueda de Dios me va a asegurar a mí el respaldo de Dios. Hay quienes, hermano, responden cosas como que son fórmulas, ¿verdad? O sea, yo digo una cosa y yo no sé si están contradiciendo o qué,
pero rapidito tienen una respuesta y ni siquiera saben el contexto de lo que yo estoy hablando. Entonces yo debo tener el cuidado de entender qué es lo que Dios está hablando en los contextos. Y yo lo que te quiero trasladar en esta noche es que en el momento mismo en el que tú empezás un caminar con Dios, Dios empieza la preparación para tu vida, para que tu corazón no falle en el momento en el que tu fe esté siendo puesta a prueba, porque nuestra fe va a ser puesta a prueba. Dios va a probar constantemente nuestra fe, constantemente. Dios va a probar constantemente lo que hay en tu corazón. Y más nos vale a nosotros que cuando sea el momento en el que Dios nos va a hacer entrar a la prueba, nos encuentre a nosotros con un corazón preparado, lleno de esa presencia de Dios, para que entonces nosotros podamos sentir el respaldo de Dios. Porque la manifestación del Espíritu sobre la vida de Jesús vino después del reconocimiento de un hombre en Juan 1:29, que dice que vino Juan el Bautista y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que te quiero decir es que Jesús empezó una transición en su vida, y en medio de la transición que Jesús estaba llevando, lo que empezó a suceder fue que Dios lo preparó a él para lo que venía. Por eso es tan importante la vida de consagración que nosotros estamos obligados a llevar. Y yo aquí quizás voy a tomar una parte de la predicación de mi hermano de la semana pasada, y quizás lo que yo te voy a preguntar es, en todo este tiempo que quizás has tenido tiempo, ¿cuántos hábitos de búsqueda hacia Dios has desarrollado? ¿Cuánto tiempo dedicas ahora a la lectura de la palabra? Jesús sabía cuál era su propósito en la tierra. Jesús sabía, porque él en Marcos 10:45 dijo que él venía a dar su vida en rescate de muchos, y que él vino al mundo a salvar pecadores. Eso está en 1 Timoteo 1:15. Jesús sabía, según lo que decía en los profetas, en Isaías capítulo 53, que la voluntad de Dios era molerle a él y poner sobre él la iniquidad de todos nosotros, y que por su muerte él justificaría a muchos pecadores. Eso lo encuentra usted en Isaías 53, versos 6, 10 y 11. Ahora, en ningún momento estoy diciendo yo que nosotros podamos ser iguales que Jesús, pero sí estoy diciendo que las cosas que él vivió deben ser ejemplo para nosotros de lo que a nosotros nos va a tocar vivir. Pero no vamos a poder entender esto si nosotros no dejamos de pensar en Jesús, en Dios mismo, en un contexto natural, porque él no cabe en nuestros contextos naturales. Qué impresionante es esto. Jesús sabía que la verdad de Dios en todas las promesas dependía de la fidelidad y de la obediencia de cada palabra hablada en el Antiguo Testamento respecto a él. Él lo sabía. Entonces él decidió prepararse en su corazón. El Padre sabía lo que venía, el Hijo sabía lo que venía, así que lo que hizo el Padre fue comisionar al Espíritu Santo para asegurarle a Jesús su amor y manifestarle que él iba a estar con él a través de cualquier circunstancia. Lo que quiero decirte es que tú debes estar seguro de que Jesús, el Cristo de la gloria,
su Espíritu Santo, el Padre van a estar contigo y que Él no te va a dejar, Dios mismo no te va a dejar en medio del proceso que tú estés viviendo, porque lo que Él está buscando es que tú y yo tengamos la certeza de que aun cuando nuestra carne dude, aun con nuestro corazón lleno de dudas, nosotros debemos tener la certeza y la esperanza de que Dios ha enviado al Espíritu Santo como arras para nosotros, de la garantía que hay de que Dios en nuestros corazones permanece y que Él va a estar con nosotros en medio de cualquier travesía que estemos pasando, y que nosotros debemos pelear, como dice la Biblia, contra el pecado hasta la sangre, a fin de preservar la esperanza gloriosa del cuidado de Dios sobre nosotros. Nosotros debemos recordar constantemente que la Biblia nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso es que nuestra fe es probada, para ver si nosotros tenemos la certeza en el corazón de que Él va a estar con nosotros y de que Él no es circunstancial. Los momentos en los cuales, mi amado hermano, tú has tomado decisiones que han sido difíciles, tú debes saber y debes tener claro de que Dios ha estado contigo y que cuando tu fe no falla, tú vas a alcanzar algo glorioso en tu vida, que es la evidencia del respaldo de Dios y la consecuencia de que todos vean el respaldo de Dios en tu vida es que muchos van a quedar avergonzados, porque la Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de Sión, nosotros seremos como los que sueñan y nuestra boca se va a llenar de risa, nuestra lengua se va a llenar de alabanza, y que muchos al vernos dirán: he aquí las grandes cosas que Jehová ha hecho con estos. Pero mi tarea es dedicar el tiempo a buscar a Dios, a buscar el corazón de Dios, porque el Padre ha preparado su respaldo para nosotros. Ahora, por eso te hacía la pregunta al principio, si Jesús, Dios mismo, Dios hecho hombre en la tierra, aparta un tiempo para buscar en ayuno y en oración el respaldo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros que tenemos una llamita? Mire ese verso, Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Es decir, el Señor te va a recompensar cuando tú salgas de la cautividad, pero de la cautividad salís con comunión con Dios. La prueba en la Biblia la tipifican los desiertos. Mire qué impresionante. Los desiertos son figura de pruebas. Ahora, lo impactante aquí en la Biblia es que nuestra fe va a ser probada. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pareciera ilógico que Dios mismo permita que nosotros, o en este caso que Jesús mismo, fuese expuesto a la tentación. ¿No se te hace curioso? ¿No se te hace curioso lo que Dios permite? ¿No se te hace curioso lo que la Biblia nos está enseñando aquí? Cuando Jesús iba a empezar algo importante, lo primero que sucede en su vida es el ser alguien que se expone a una prueba. Quizá lo que te está sucediendo a ti en este tiempo es la antesala
para lo glorioso que viene para tu vida. Quizás hoy en día que tú te sentás y empezás a hacer cuentas y dices, ay Dios mío, quizás lo que Dios está haciendo es que te está empezando a exponer para empezar a probar tu fe y para empezar a ver que lo que hay en tu corazón debe sobrepasar lo que está viéndose en el ambiente. Por eso te decía, no podemos tratar de hacer encajar a un Dios sobrenatural en nuestro mortal ámbito natural. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? ¿Cuántos hijos que han entregado su corazón a Dios, que han entregado su vida a Dios, que han decidido confiar en Dios? Entonces, aleluya, tu corazón y tu vida han estado siendo preparados de parte de Dios con una sobrecarga del bagaje espiritual para que tu fe sea inquebrantable en medio de lo que estés viviendo. Porque la palabra de Dios dice que lo que vino como consecuencia de la búsqueda intensa de Dios, porque dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días, es algo así como cuando tú dices, no hermano, pero es que yo he estado, mira, yo busco a Dios, yo oro, yo leo la Biblia, yo estoy creyendo en lo que Dios quiere hacer, pero mira, ahorita, ¡pau!, me topo con algo, sí, porque el final de tu preparación es una batalla en la cual va a haber una lucha de poderes, en la cual tu fe va a ser probada. Por eso es que nuestra fe necesita ser probada. Y la fe se prueba en el fuego de la prueba, que va a provocar que tu fe, más preciosa que el oro, sea refinada. Por eso de repente tú no entendés lo que vivís y dices, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo me estoy consagrando, sí, Señor, yo oigo los regaños de ese pastor, sí, cualquier cosa que tú digas, pero Dios lo que ha hecho es que ha preparado un escenario para Él ser glorificado y que en el momento oportuno tú vas a ver la manifestación del Espíritu Santo en medio de lo que estás viviendo. ¿O acaso no te ha pasado a ti que cuando estás al borde, cuando estás al límite, cuando sentís que ya no hay más, ¡pau!, viene la provisión de Dios, ¡pau!, viene la evidencia del Espíritu Santo sobre tu vida, viene una palabra de aliento hacia tu vida, viene Dios? ¿Pero por qué? Porque tu corazón ha salido fortalecido de la prueba. Por eso es tan importante que nosotros busquemos a Dios. Esta historia de lo que le pasó a Jesús, según Mateo, nosotros debiésemos ser sacudidos por lo que sucede ahí. Era el momento en el que él estaba a punto de pasar un umbral. Aquí hay algunos que están a punto de pasar el umbral y ahorita es cuando están en el fragor de la batalla. Aguanta. O no, ¿cómo se dice en buenas palabras, hermano? Resiste. Resiste. Porque la ayuda está en camino. Resiste. La obediencia de Jesús, la rectitud de Jesús. Ahora, eso sí, si tú en medio de lo que estás pasando estás desobedeciendo y estás dejando de ser recto, preocúpate. Pero si tú estás llevando tu vida en la cual tú estás buscando a Dios, y tal vez por eso estás esta noche en esta reunión, porque quizás Dios te está diciendo, si tú has decidido confiar plenamente en mí, en el momento en el que estés en el umbral, yo te voy a sorprender. Basta de vivir de manera natural
lo que debiésemos vivir de manera sobrenatural. Basta. Es tiempo de empezar a dejar que Dios nos sorprenda. Quizás todas las tentaciones que te vienen ahorita están tratando de destruirte, de que abandones el camino de la humillación y de la obediencia, porque el camino de Dios se camina en humillación y obediencia, en humildad y obediencia. Quizás todo lo que tú estás viviendo, quizás todo lo que tú estás pasando, quizás las cosas que están viniendo a tu vida en este tiempo, quizás las cosas que tú estás pasando en este tiempo están tratando de desviarte de tu bendición, de desviarte del destino, de que te olvides que la promesa de Dios es de llevarte a un puerto seguro, porque esa es la promesa de Dios. De todo lo que Dios le pudo haber pedido a Jesús hacer, lo primero a lo que le llevó fue a iniciar un tiempo de ayuno y de oración y de búsqueda. Qué impresionante es esto. Esa es la razón por la cual nosotros debiésemos aprovechar los tiempos difíciles, no para buscar a Dios para retorcerle el brazo, sino para buscar a Dios, para ser fortalecidos en nuestro corazón, para que nuestra fe no falle. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería probar en la humanidad de Jesús? ¿Qué quería probar? ¿Usted ha leído la Biblia alguna vez? ¿Ha leído usted alguna vez el libro de Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Números, el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio? ¿Alguna vez lo ha leído? Si no lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Porque curiosamente, lo que ganó Jesús fue debido a su perseverancia y al ayuno. Sí, mi amado hermano. Ahora que tenemos el contexto, hermano, ¿y qué tiene que ver esto de la prueba de fe en esto? Porque lo primero que va a probar Dios es que tan arraigado está en tu corazón y en mi corazón sus principios. ¿Alguien puede ayudarme con el texto? Y tal vez si me lo copian ahí en el chat, o si alguien me ayuda, en donde está el diálogo de Jesús con Satanás, que Jehová lo reprenda. Porque yo sé, ¿verdad?, que dice la Biblia que el diablo lo llevó, por ejemplo, al pináculo del templo. Yo sé que la Biblia dice que el diablo le ofreció a él. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios la manera en la que Jesús defendió, me impresionó. ¿Nadie? A ver, la leo yo aquí entonces. Mateo capítulo. ¿Lo tiene alguien ahí? Impresionante. Oiga lo que dice la Biblia. El tentador se le acercó y le propuso. Oiga esto, le propuso el tentador. Gracias, Chepe. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora mire qué impresionante es esto. Escrito está. ¿Dónde? ¿En la Biblia, hermano? En la Biblia. ¿Dónde? Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. La búsqueda de Dios en unión con el conocimiento de la palabra de verdad y la aplicación efectiva de la palabra en el momento preciso, no de profecías baratas de adivinos. No. La palabra profética de Dios, que es la escritura bendita. Esa aplicación de esa palabra te cerca. Mira, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús resiste la tentación en ayuno y en la aplicación de la bendita palabra de Dios. Aleluya, hermano. Cuando nuestra fe es probada, cuando nosotros estamos en el fuego de la tentación, la bendita palabra de Dios. Ya apareció Jonasito. La bendita palabra de Dios es la que va a sustentar tu vida. No la palabra del pastor, no la prédica del último servicio. Bueno, si esa prédica llevaba incluida la palabra de Dios, esa palabra de Dios te va a sustentar. Mire. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles enviará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. ¿Dónde? Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso debemos ser escriturales. Y la escritura nos habla de sobrenaturalidad. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. No tentarás al Señor. Él no empezó a decir, sí, como dice el pastor, de hecho, no, él dijo, no, él no dijo como dijo el rabino en la sinagoga, no, él dijo: escrito está. Tú no vas a poder resistir en el momento de la prueba si el escrito está, no se evidencia de tu corazón. Por eso es que a veces no resistimos. Por eso es que a veces cedemos. Por eso es que a veces no entendemos por qué no triunfamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó. ¿Qué tal? Ahora, ¿en dónde está escrito? Deuteronomio 6:13. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces, cuando nosotros entendemos el escrito está, cuando nosotros vivimos lo que está en la palabra de Dios y nos apoyamos en la bendita palabra de Dios en el momento en el que nuestra fe está siendo puesta a prueba, que es algo impresionante. Ahora, espero, hermano amado, que me esté siguiendo. De verdad que lo anhelo con todo mi corazón. Porque ahora mire lo impresionante de la similitud en los textos. Porque lo que sucede es que Dios necesita que nosotros entendamos que nuestra fe va a ser probada. Ahora, por favor, tenga en mente, usted que conoce la palabra, Mateo 4:3 y 4. Y cuando usted compara Mateo 4:3 y 4 con Deuteronomio 8:2 y 3, se va a dar cuenta, hermano. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos días fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto? 40 días. Para afligirte. Ajá, cabal, Jorgito. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿cómo le vas a hacer frente? Con lo escrito. No con invenciones, con lo escrito. Mire. Para afligirte, Deuteronomio 8, y probarte. Jesús fue probado en el desierto. Oiga, pastor, ¿pero por qué me vienen pruebas, pastor? ¿Por qué me vienen desiertos, pastor? ¿Por qué no hay modo, pastor? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Por eso dice, cuando él tuvo hambre. Qué glorioso. Te sustentó con maná, comida que no conocían ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que provocó que Jesús pudiese resistir las similitudes en el desierto de Jesús y el desierto que pasó el pueblo de Israel, nos enseña que hay un propósito en cada desierto. Quizás tu desierto es el proyecto en el que vas caminando y sentís que no vas a terminarlo. Quizás tu desierto es en el proceso que vas caminando y estás pensando si tienes que extender perdón o no. Dios mío. Por eso es que nosotros debemos tener momentos intensos de búsqueda de Dios. Te repito, no para mover a Dios de lo que está haciendo, sino para ser fortalecidos en medio de lo que Dios está haciendo.
¿Quién llevó al pueblo de Israel al desierto? Dios. ¿Para qué? Para humillarlo. ¿Con qué objetivo? Probar lo que había en su corazón. Probar si iba a guardar o no sus mandamientos, para afligirlo, para hacerlo pasar hambre, para que él entendiera que el sustento proviene de Dios mismo. No desmayes en medio de lo que estás viviendo. No desmayes en medio de lo que estás pasando. Aférrate a la palabra de verdad, a la bendita palabra de verdad, a la gloriosa revelación de la palabra de Dios. Porque sin lugar a dudas, como te dije al principio, si estás tratando de pasar de manera natural el desierto, te vas a quedar tirado, porque el desierto es un lugar de situaciones sobrenaturales. El ayuno guerrea y es un arma. El ayuno supera la prueba y te da el triunfo. Cuando tú empezás a entender esto, tengo que entender. Y me la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente a su corazón. El ayuno, cuando lo ves con más claridad en medio de las pruebas de fe, es para hacer frente a los momentos de tentación. Cuando te empiezan a venir los pensamientos de, ay hermano, es que este mes de plano, yo no sé ni cómo voy a salir. Y entonces de plano, y empiezas a poner mil excusas. Y no decides vivir sobrenaturalmente. El ayuno va a exponer a tu corazón. El ayuno va a exponer lo que hay en tu corazón. El ayuno demostrará en dónde está tu corazón. Y cuando se revela que tu corazón está con Dios y no está con el mundo, ahí es en donde Dios le vuela la cabeza a Satanás, que Jehová lo reprenda. Ahí es en donde empiezan a suceder las cosas sobrenaturales. Ahí es en donde viene la sabiduría y donde tú no cedes, como dice mi hermano. Ahí es en donde empezás a entender que no hay que ceder en medio de lo que estés viviendo. El ayuno evidencia lo que hay en tu corazón, pero también es un arma en contra de Satanás. Aleluya, amado hermano. Ahí es en donde cuando Dios ve y dice, no, este sí me ama. Este está peleando contra su propia carne. Porque mire lo que sigue diciendo el versículo. Cuando usted sigue leyendo, dice en Mateo capítulo 4. Sigue diciendo y dice, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Se mueve sobrenatural. Se mueve lo glorioso. Se mueve lo que Dios determina que se empiece a mover en nuestro favor. Aleluya, amado hermano. Cuando tú empiezas a ver que el Señor está probando tu fe y tú lo buscas con intensidad. Tu corazón. Por eso el número 40 bíblicamente en la gematría tipifica prueba. Tú empiezas a avanzar en tu crecimiento de fe. Y tu fe empieza a crecer. Porque entonces empezás a demostrar en dónde está tu corazón. Porque entonces cuando tú demuestras que tu corazón está del lado de Dios y que no va a ceder, como dice Mau, cuando tú demuestras que tu corazón está definido por Dios,
En ese momento viene el golpe a Satanás y se desplazan los ángeles de Dios a cumplir su palabra, porque Jesús mismo no osó tentar a Dios, viendo si de verdad iba a mandar. Como los del libro de Daniel, que le dijeron al rey, le dijeron: mira, rey, tú ahí tenés la estatua, ¿querés que la adoremos? Nosotros sabemos que Dios es poderoso para librarnos. Pero de una vez te vamos a decir que no vamos a adorar a la estatua. Aún así, tú nos metas al horno. No la vamos a adorar. Decisiones radicales. Yo voy a decidir que no va a salir una mala palabra más de mi boca, aunque me sienta bien enojado y quiera maldecir. Se mueve sobrenaturalmente el batallón angélico de Dios, porque escrito está: enviará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece. Aleluya. Entonces, por eso la palabra de Dios. Porque cuando tú estás pasando un momento de aflicción, cuando tú vas en medio de lo que estás pasando y tú estás empezando a decir: oh, no, aquí Dios está probando mi fe, aquí yo tengo que avanzar, aquí yo tengo que creer, aquí yo tengo que hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, aquí yo lo que tengo que hacer es aferrarme a la palabra de Dios, y entonces yo aquí voy a empezar a hablar palabra, porque la Biblia dice en Salmo 34 verso 19: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas lo librará Jehová. Brota la palabra, no aquello que la gente pone, va: ay Dios, que me falte todo menos tú. Entonces le empieza a faltar todo: alimento, pisto, trabajo, porque mismo se ató. Empieza a brotar de tu corazón. Por medio de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino. Hechos 14. Empieza a brotar de tu corazón. Nosotros también gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Tu prueba de fe, cuando la acompañas de la búsqueda intensa de Dios en ayuno, empezás a experimentar un respaldo incomparable de Dios. Busca a Dios. Te hizo pasar hambre. Así dice Deuteronomio. Te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cuando tú decidís ayunar, por eso yo ya lo he enseñado N cantidad de veces, hermano. No se ayuna en redes sociales. No se ayuna celular. O sea, tú debes, cuando decides ayunar, debes dejar eso a un lado y meterte a orar. Eso sí debes hacer. Ay, hermano, aquí estoy haciendo un ayuno de Nintendo Wii. No, de Nintendo, no sé qué, ya ni sé cómo se llama. Niña, niño, niño. Niña, niño, niño. De eso. Eso no. Eso no. Aquí estoy ayunando en mi Nintendo Switch, hermano. De Facebook, aquí estoy ayunando Facebook, hermano. Ay, Dios mío. Aquí estoy, hermano, ayunando Netflix. No. Cuando tú ayunas, es para demostrarle a Dios de qué tenés más hambre. Si de comida o de Dios. Yo tengo algunos tracks de música que han sido grabados, los tracks, mientras hay gente ayunando en otra sala, orando e intercediendo, y son tracks llenos de unción. Yo creo que si tú lo que quisieras es que el Señor te concediera un empleo, no debieses orar para que el Señor te conceda el empleo. Debieses orar para que la presencia de Dios te llene
Y como consecuencia de esa llenura de Dios, venga gracia y favor sobre tu vida y se te abran las puertas. No los puedo compartir porque son comprados. Te puedo decir cuáles son. Entonces ya tú los compras y los bajas. Pues yo te puedo decir cuáles son. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que es la manera de buscar que Dios se me revele, entonces yo voy a entender que ayuno por Dios, no por su pan milagroso. Te alimentó de maná que tú no conocías. Ay, hermana Pati, esos que dicen eso no saben lo que es ayuno entonces, porque usted cuando se levanta, ¿qué es lo que hace? Bueno, aparte de orar, usted desayuna, rompe un ayuno, o sea, come. Entonces, ayuno es no comer. No, hermano, es que yo decidí ayunar. ¿Y qué es yo ayunar, hermano? Ya no voy a la discoteca toda esta cuarentena, no he podido ir a la discoteca, estoy ayunando discoteca. Cáigame bien, hermano. Y lo invito al autocine de ahí de Cayalá. Sigamos mejor. ¡Ah, Dios mío! Debemos volver a lo sobrenatural. Muy caro. Entonces no, si es muy caro, no, ni sé cuánto cuesta. Pero mire, buscar a Dios con denuedo. Menguar yo, que crezca Él. Te van a venir pruebas. Mire, pues, ese diablo es un cochino, hermano. Que Jehová lo reprenda. Cuando él empieza a tentar a Jesús, cuando él le dice en Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe qué le estaba queriendo decir? Haz maná para ti, como tu padre lo hizo en el desierto. O sea, le estaba tentando a que hiciera algo que no le era permitido en ese momento. ¿Acaso no a veces te han venido a ti las tentaciones? Correcto, Jorgito, ayuno, no comer. ¿Acaso no te han venido tentaciones de cagar las cosas en tus fuerzas? Ay, hermano, eso yo lo hago rapidísimo. Para eso no me pida que ore. Va, Pedro, cuando se fue a pescar, pasó toda la noche, no pescó nada. Para empezar a saber que estaba haciendo pescando otra vez, porque a él le habían dicho que ya no iba a ser pescador, sino que de peces, sino iba a ser pescador de hombres. Entonces, cuando se acerca a Jesús y le dice, Pedro, estás haciendo todo en tus fuerzas, mano. Echa la red del otro lado. Y Pedro le debe haber dicho, Señor, disculpa, Señor, ¿quién es el pescador aquí? Disculpa, Señor. Así somos nosotros con Dios a veces, ¿va? Señor, ¿quién sabe de este tema tuyo? Tentación. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces viene Jesús, ve la astucia y le contesta. Mira, te voy a decir una cosa, don Sata. La razón por la que tu padre... espérese. Viene Jesús y le dice, mira, Satanás, la razón por la cual mi padre hizo eso fue porque quería probar a sus hijos. Y Satanás le dice, no, hombre, tu padre les dio maná para enseñarlos a esperar milagros en la angustia. ¿Qué te cuesta? ¿Estás angustiado? ¿Tenés hambre? Hacete un poquito de pan milagroso. ¿Vas a obedecer la escritura? ¿No le pasa a usted a veces que así viene la justificación? Hasta versículo bíblico tienen los hermanos a veces. Si mi fe está siendo probada,
Si mi fe está siendo probada, yo tengo que aplicar la palabra como realmente es. Confía en Dios, no en el pan. Confía en Dios, no en el pan. No en el pan milagroso. No confíes en los milagros, confía en Dios. Aquí, hermano, esperando un milagrito, hermano. No, esperando en Dios. Haga o no haga el milagro. Es el error de muchos. Confían en los milagros, pero no en Dios. Por eso se decepcionan en sus corazones. ¡Ah! Hay muchas más cosas que quisiera compartirles, pero me ha avanzado el tiempo. Te quiero cerrar con este mensaje. Cuando tú enfocas tu corazón en Dios, cuando tú enfocas tu corazón en entender que Dios es tu porción, que Dios es tu herencia, entonces las pruebas las vas a pasar más fácil. Vas a tener el respaldo de Dios. No ayunes religiosamente para la provisión. Ayuna para demostrarle a Dios que confías en Dios, que quieres ver sus caminos y no sus manos. Dice la Biblia, a Israel Dios le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. ¿Qué quieres, caminos u obras? Yo quiero sus caminos. Dios quiere que tú entiendas. Dios es Dios. Yo tengo que entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tengo que entenderlo. Tu fe. Tu fe. Qué impresionante. Tu fe.